Hola amigos, hoy vamos a conocer el Imperio Bizantino, que se remonta por la decisión del emperador romano, Constantino I, de trasladar la capital del Imperio Romano, de Roma, a la ciudad Bizancio. El Imperio Bizantino es la continuación legítima del Imperio Romano. Su nombre proviene de Bizancio, la antigua ciudad sobre la que se fundó Constantinopla, capital del Imperio Romano. El Imperio Bizantino fue un estado cristiano que existió entre los años 300 y 1453 después de Cristo. Se le conoce también como el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Bizantino fue un bastión del cristianismo y una de las principales potencias comerciales del mundo. Su influencia se extendió a Europa y Oriente Medio, y dejó huella en las leyes, los sistemas políticos y las costumbres de la región. La Iglesia cristiana en el Imperio Bizantino en sus primeros tiempos no era aliada del Estado, más bien era prescrita y perseguida, pero tras una serie de eventos sucedidos a lo largo del siglo IV le cambiaron la vida al cristianismo para siempre. Es lo que se conoce como Giro Constantiniano. Y para comprenderlo tenemos que tomar a Flavio Valerio Aurelio Constantino, más conocido como Constantino el Grande, emperador del Imperio Romano entre el 306 y el 337 después de Cristo. En el año 313 después de Cristo, Constantino proclamará el Edicto de Milán, en el que eliminó la proscripción del cristianismo, antes terriblemente perseguido. Así comenzaría una nueva era de libertad religiosa. Se instaurará la Iglesia bizantina católica ortodoxa, que va a diferir de la católica romana. En el año 325, 12 años después del edicto, Constantino convocó el Concilio de Nicea, que fue un concilio ecuménico, es decir, universal. Y se realizó en la misma ciudad de Nicea, en el Asia Menor, convirtiendo en leyes para todo el imperio las decisiones tomadas en dicho concilio. Más tarde, el emperador Teodosio I promulgará otro decreto llamado el Edicto de Tesalónica el 27 de febrero del año 380, decreto que convirtió al cristianismo niceno en religión oficial del Imperio Romano. El decreto de Teodosio decía: ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que a los demás los juzgamos dementes y locos sobre los que pesará la infamia de la herejía. Así, la Iglesia dejó de ser perseguida. Se habían terminado los martirios, persecuciones y torturas hacia los cristianos. Territorio del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino ocupó territorios en Europa, Asia y África, y estuvo rodeado por el mar Mediterráneo y el mar Negro. En su momento de mayor expansión, el Imperio Bizantino incluía Italia, Grecia, los Balcanes, Levante, Asia Menor, el norte de África, el Mediterráneo Oriental, que incluía partes de Turquía, Siria y Líbano. El desarrollo del comercio, la industria y la navegación entre las ciudades bizantinas permitió acumular mucha riqueza y a mantener el poder. Constantinopla fue la ciudad con mayor población y extensión de Europa durante la Edad Media. Allí llegaban mercaderías de Oriente muy apreciadas como las pieles, piedras preciosas, especias, esencias, marfiles y sedas. Agricultura y ganadería eran las actividades principales. Se cultivaban cereales, vid, olivo y otros productos. Existían grandes latifundios, pero también pequeñas propiedades. Artesanía era muy desarrollada y contaba con una gran variedad de productos, desde la cerámica hasta la metalurgia. Características destacadas del comercio: moneda sólida. El sólido bizantino era una moneda de oro muy valorada en todo el Mediterráneo, lo que facilitaba el comercio. Infraestructura. El imperio contaba con una extensa red de carreteras y puertos, lo que favorecía el transporte de mercancías. Centralización. El Estado tenía un fuerte control sobre la economía, regulando el comercio, fijando precios y recaudando impuestos. Autosuficiencia. El imperio era en gran medida autosuficiente, lo que le permitió resistir crisis y mantener su poder durante siglos. Factores que contribuyeron a su éxito: ubicación geográfica estratégica. Bizancio controlaba rutas comerciales clave y tenía acceso a importantes recursos naturales. Herencia romana. El Imperio Bizantino heredó la organización administrativa y económica del Imperio Romano. Adaptación.
Los bizantinos supieron adaptarse a las cambiantes circunstancias históricas y económicas. La lengua oficial del Imperio bizantino era el griego bizantino, un estilo arcaico de griego. Fue la lengua administrativa y se utilizó en la mayoría de los escritos del Imperio bizantino hasta la caída de Constantinopla en 1453. Cultura. Se desarrolló una cultura en la que se fusionaron elementos romanos, griegos y persas. Ciencia. Había escuelas dependientes del Estado para los jóvenes, entre los que se elegía a los funcionarios del gobierno. Arte bizantino. Se desarrolló entre los siglos IV y XV, se caracteriza por temas religiosos, representación de figuras sagradas y temas religiosos, con una fuerte conexión con la religión cristiana. Estilo abstracto, se aleja del naturalismo de la tradición clásica, hacia lo más abstracto y universal. Representaciones bidimensionales, prevalece la representación bidimensional. Uso de mosaicos. Los mosaicos son una de las características más distintivas del arte bizantino. Colores brillantes. Riqueza en detalles, imágenes simbólicas y estilizadas, en el lugar de las realistas. La sociedad bizantina era jerarquizada y estaba dividida en clases sociales. La nobleza, con el emperador y su familia en la cúspide. La máxima autoridad era el emperador, quien a su vez era el representante de Dios en la tierra y tenía gran poder político y religioso. Grupos superiores, aristocracia, jefes, patriarcas que ayudaban al emperador. Grupos medios, monjes, funcionarios, campesinos libres y comerciantes. Grupos inferiores, siervos, mendigos y esclavos, que realizaban las tareas más duras. La sociedad bizantina también se dividía en dos grandes grupos, los honestiores, que eran los ricos, privilegiados y con título, senadores y magnates, y los humiliores, que eran los demás. La estructura social era principalmente rural, con campesinos y una pequeña parte de pobres que vivían en pueblos, aldeas y estados. Principales emperadores bizantinos. A lo largo de 1058 años hubo 76 emperadores. Soberanos y 3 emperatrices reinantes, a los que habría que sumar 24 como emperadores menores, es decir, un total de 113 monarcas en casi 11 siglos. En esta larga lista se destacan figuras como Justiniano, 483 a 565, también llamado Justiniano el Grande, bajo su gobierno de 527 a 585. El Imperio bizantino recuperó extensos territorios que habían sido parte del Imperio romano de Occidente como Italia. Realizó importantes reformas judiciales y económicas y bajo su gobierno se construyó la Basílica de Santa Sofía. Flavio Mauricio Tiberio Augusto consolidó el imperio y las conquistas de Justiniano, llevando adelante campañas militares en la península ibérica, Mesopotamia y los Balcanes. Fue derrotado por una rebelión militar. Heraclio 575-641. Es considerado uno de los grandes conquistadores romanos. Durante su gobierno rechazó una invasión persa pero perdió territorios debido a la expansión musulmana. También durante su vida, el latín fue reemplazado por el griego como lengua del Imperio bizantino. También se le adjudica las reformas militares en las áreas regionales del imperio que se extendían hasta Anatolia. El nuevo sistema permitió al imperio soportar los ataques de una forma más exitosa y eficiente. Basilio I, 836 a 886, llamado también Basilio el Macedonio. Fue un hombre de origen humilde que, prosperando de manera ambiciosa, ascendió en el ejército y llegó a ser el segundo hombre más poderoso del reino, ocupando el cargo de emperador. Derrotó a los árabes y reconquistó el sur de Italia. También fue el fundador de la dinastía macedónica, que duró 200 años. Basilio II, 958 a 1025. Llamado también Basilio el Búlgaro, mata búlgaros. Gobernó el Imperio bizantino entre el 976 y 1025 después de Cristo. Se le conoció como el asesino de búlgaros por sus excesos en la conquista de la antigua Bulgaria. Es considerado uno de los emperadores más importantes de Bizancio. Gobernó por 50 años, durante los que reconquistó Bulgaria y los Balcanes. Y conquistó Armenia.
Limitó el poder de los terratenientes y comerciantes más ricos y reorganizó el imperio. También hay que atribuirle la supervivencia de numerosas obras científicas y literarias de la antigüedad. El Imperio bizantino enfrentó diversas amenazas externas a lo largo de su historia, entre ellas, Imperio persa sasánida, fue la primera amenaza para el imperio. Califatos musulmanes, los bizantinos se enfrentaron a los califatos en el Mediterráneo oriental. Búlgaros, los búlgaros invadieron el territorio imperial bizantino. Cruzados, los cruzados asediaron Constantinopla desde Europa. Turcos, los turcos selyúcidas, clan de la tribu Kinik de turcos oguz, y otomanos amenazaron al imperio bizantino. Los intentos de los emperadores bizantinos de expulsar a los otomanos fueron infructuosos, y culminaron con la caída de Constantinopla en 1453. Mongoles, la invasión de los mongoles rompió el poder selyúcida en Anatolia. Otras amenazas que enfrentó el imperio bizantino fueron normandos, peste negra, terremoto de 1354 en Galípoli, crisis económica. Las causas internas más importantes del colapso de Bizancio fueron sus continuas guerras civiles y el enfrentamiento de los iconoclastas, que eran los que querían prohibir las imágenes en el culto cristiano como la de Jesús y María, y aquellos que defendían el uso de las imágenes. Había además enfrentamientos entre distintas versiones o herejías del cristianismo, y entre el Estado y monasterios muy poderosos. Táctica de guerra en el Imperio bizantino, el fuego griego. El fuego griego fue un arma poderosa de los bizantinos. Fue una táctica decisiva en los dos grandes asedios árabes de Constantinopla de 674 a 678 y 717 a 718. Arma poderosa que mantuvo a raya a sus enemigos por mucho tiempo. Era un arma incendiaria líquida, pegajosa y altamente inflamable. Se lanzaba con cubos o granadas, o se disparaba a través de tubos. Se podía esparcir a presión. Se prendía en llamas espontáneamente y no se apagaba con agua, sino que se apagaba con arena y vinagre. Era tan poderoso que podía engullir un barco y su tripulación en cuestión de minutos. Caída del Imperio bizantino. Ocurrió cuando el sultán otomano Mehmed II conquistó Constantinopla, la capital del imperio. Este hecho es considerado uno de los más importantes de la historia universal y se utiliza para marcar el fin de la era medieval. Resumen de las causas. La reducción del territorio que penosamente fue debilitando al imperio desde hacía unos 2 siglos. Abarcando apenas un poco más que la superficie de Constantinopla. Por el contrario, el imperio otomano se encontraba en una situación opuesta. Este imperio se había expandido, incluso, a costa del territorio bizantino. El ejército otomano, comandado por el sultán Mehmed II, era mucho más numeroso que el bizantino, dirigido por el emperador Constantino XI. La falta de adaptación a los nuevos tiempos, lo que hizo que las armas tradicionales del imperio no pudieran hacer frente a la artillería turca. La debilidad del poder militar bizantino. La falta de fuerzas aliadas, ya que el imperio no estaba unido a la Iglesia católica. Así, los otomanos tomaron Constantinopla el 29 de mayo de 1453, y la ciudad fue renombrada como Estambul, convirtiéndose así en la capital del dominio otomano, produciendo una gran conmoción en la cristiandad.